Hola, ¿qué tal, mis niñas, mis niños? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Gamboa y les doy la bienvenida a Bagatelas, un espacio en donde todas las ideas son bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando con Joel Hernández, un abogado litigante con un profundo compromiso social que nos va a estar hablando acerca de algunos casos en su carrera y de los resultados que han traído a la sociedad. Créanme que va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. No queda más que comenzar. Porque lo importante ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí con Joel Hernández, que nos va a estar hablando de su trayectoria como abogado y también de algunos casos muy interesantes. ¿Cómo estás, Joel? Gracias, estimado Jonathan. Bien, muy amable. Estamos por acá. Un gustazo, mi querido Joel. Es un gusto estar aquí después de muchas pláticas de proyectos de este Pues tipo, unos ¿verdad? meses sí me has dicho que querías hacer como todo este gama de entrevistas y ya se está materializando. Ya se Y yo está. te agradezco que tengamos aquí el micrófono a la mano para platicar un poco de opciones. Efectivamente. Y bueno, les presento a Joel. Joel es un abogado, él es egresado de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y él después de esto se ha dedicado a litigar, pero de una manera diferente. Sobre todo porque ha llevado a cabo 3 casos que son muy icónicos, muy diferentes. Uno de ellos era en contra de la propia universidad porque él intentó ingresar a la licenciatura en filosofía después de haber egresado de la Facultad de Derecho y no le permitían los lineamientos de la universidad de estudiar una segunda carrera. Ganó ese movimiento legal y después de esto él se posiciona mediáticamente en varios espacios, pero no se queda allí. Después llevó a cabo un par de litigios que son muy interesantes, uno que tiene que ver con personas mayores y otro que tiene que ver con personas en situación de cárcel, todos enfocados a la cuestión laboral, si no me equivoco, y me gustaría hablar con él sobre esto y sobre muchas cosas más. Así que cuéntame primero, Joel, ¿cómo empezaste? ¿Cuál es la niñez de Joel? ¿Ya sabías que iba a ser abogado de chavito? Porque yo te veo con inclinaciones literarias y artísticas también. ¿Qué pensaba Joel de niño? Luego la pregunta, porque yo nunca quise ser abogado, ¿eh? O sea, cuando yo no pensé ser abogado, yo no iba a estudiar licenciatura en leyes, yo ya iba a estudiar filosofía, ya entrar a eso. Mis papás, nadie de mi familia realmente es abogado, yo estaba desconectado de ese tema. Tuvieron, yo creo que de las primeras tiendas Naturi en San Luis y se dedicaron a todo ese rollo. Entonces yo tuve una formación muy holística en ese sentido, gente de trabajo, y yo creo que desde ahí empezó como una cierta formación o una inclinación a los temas sociales, que sin duda son los que a mí me gustan. Yo realmente quería escribir, es lo que a mí me gusta, o me gustaba cuando si me preguntas de niño, yo quería escribir, escribir, a mí me gustaba hacer cuentos, me gustaba todo ese rollo. Yo quería estudiar filosofía o periodismo. Entonces, que realmente es algo para lo que yo encontraba una inclinación y es cuando ya tengo que estudiar una carrera que aquí en San Luis todavía no había filosofía o periodismo. Esto vino a ser posterior. Entonces, digamos que como le pasó a muchísima gente que ha tenido naciones literarias, pues estudió leyes. Lo más cercano que había, ¿no? Sí, y no me equivoqué realmente, porque la filosofía del derecho y las complejidades de la ciencia del derecho es una ciencia que está ampliamente ligada a la filosofía, a la expresión oral, a la expresión escrita, al razonamiento, a la sociología y a la aplicación práctica de todas estas hacia la justicia. Entonces es una ciencia muy compleja, muy interesante, muy rica, muy nutritiva hacia todo eso. Es una ciencia la que tiene una amplia aplicación de lo anterior y ya digamos que más o menos eso fue el rollo que me acercó a todo esto. Y entonces estudias derecho. ¿Tú cómo te sentiste en este cambio? Porque yo te veo todavía, yo te conocí a través de las letras, y entonces yo te veo que no has abandonado esos iniciales deseos que tenías. ¿Cómo te sentiste con alguien con inclinaciones artísticas en derecho? ¿Había más personas como tú? Yo creo que sí, mira, yo creo que de entrada los profesores que me llevaron a ello, a quienes yo estuve preguntando qué debía estudiar, es que conozco, por ejemplo, al gran J. Carmen García Vázquez cuando yo estaba estudiando la prepa abierta. Estudiando la prepa abierta, doy aquí en Arista
con la... pues, El Departamento de Arte y con el Cultura. Departamento de Arte y Cultura, precisamente. Y doy ahí caminando y me doy cuenta que había unos cursos de literatura y de filosofía que impartía J. Carmen García Vázquez. Yo me acerco a J. Carmen García Vázquez, ya muy entrado en años, y él como que se fija en mí, yo tenía 15, 16 años, y ¿qué anda haciendo aquí? Pues esto y lo otro. Yo soy abogado, vaya que lo era. Él me induce un poco al tema, me dice, sí, estudia leyes, ahí te vas a sentir bien. Él me regala mi primer código penal y civil. Cuando yo entro a la licenciatura, le digo, ya entré, maestro, aquí salían las listas. Me llevó con un gran dolor de rodillas, siempre que estaba muy grande el maestro, me llevó y me compró mi primer código civil y mi primer código penal. Entonces, sí, efectivamente, en el mundo de los abogados, después conocí grandes maestros, sin duda eran grandes artistas. Gustavo Barrera López, maestro Barrera, que fue uno de mis primeros acercamientos a las leyes y con quien colaboré varios años en su firma. El maestro Barrera López pues, era una persona con una cultura notable, no, quizá notable es poco, además dotado de una gran capacidad sobresaliente, con una gran capacidad para escribir, para expresarse, para el razonamiento técnico, para el razonamiento de la ratio legis, para el razonamiento jurídico, para el razonamiento sociológico, para la aplicación del tema. Y realmente yo creo que los grandes abogados que he conocido, Jaime Suárez Altamirano, de una biblioteca impresionante, los grandes abogados con los que yo he coincidido, es gente que tiene una capacidad lingüística formidable, tiene una apreciación artística formidable, tiene una apreciación social, sociológica notable. Es gente que tiene un gran sentido del humor, una cultura amplísima. Entonces es que yo me empiezo a dar cuenta que de verdad el ejercicio de la profesión, el sagrado oficio de defender a alguien, de la abogacía, una milenario que va de los tiempos, el sagrado arte en decir, yo voy a hablar por ti, yo te voy a defender de un tribunal o te voy a defender de quien te acusa. Es un tema que sin duda debe, o a mí me conmueve y que te reta de verdad a conocer las cosas, o sea, a la senda del conocimiento, al camino del conocimiento, porque defender a alguien no es poca cosa. O sea, ser la voz de alguien ante el Estado no es poca cosa. El ejercicio del abogado implica una dosis de cultura y una dosis de amor por el conocimiento. ¿Y desde que egresas de la carrera te dedicas al litigio? Desde antes. Yo empiezo a trabajar a las 2 semanas de haber entrado a la licenciatura. Y doy porque un amigo, su papá era abogado. Yo le dije, oye, me vio allá afuera de la facultad. ¿Qué andas haciendo? No, pues nada, ya entré aquí a leyes. Me dice, oye, mi papá es abogado, mándale ahí, échale una llamada. Le eché una llamada en ese día. Y ahí con ellos estuve yendo y trayendo por las tortas, ya sabes, el camino de la pasanteada. Ahí, aproximadamente como a los 4 o 5 meses de andar en eso y en esos trotes, me vinculan al área laboral del despacho. Y es que yo empiezo a trabajar en el área laboral, en el litigio laboral, que para mí vino a ser emblemático, que de aquella tienda que yo te decía a mis papás, yo recuerdo que de niño alguna empleada los demandó, después de haberles robado, demandó y ganó un dinero que para mis papás fue un gran descalabro en ese pequeño changarrito familiar. Es que yo me meto el derecho laboral y me conecto con todo eso. Entonces ya para cuando yo salgo de la carrera, pues yo ya tenía ya realmente 5 años trabajando en el tema, ya han pasado 10, entonces ya estamos hablando de que son 15, 16 años en los pasillos. Todo esto. ¿Y desde cuándo tienes tu propio despacho? Porque déjenme les cuento que estamos transmitiendo desde Estudio 103, el despacho que tiene Joel. Lo interesante de este despacho es que es un espacio diferente, mucho más acogedor, un espacio donde también se impulsa la cultura, es decir, tú sigues poniendo esa venita en tu trabajo. ¿Desde cuándo existe un espacio como este? Mi estudio tiene alrededor de 4 o 5 años. Estudio 103, que es en el que donde estamos ahorita, está cumpliendo 2 años. Y Estudio 103 es un espacio pensado. Sí, realmente es muy diferente lo que estamos haciendo aquí. A mí sí me da mucho gusto para mis colaboradores. Realmente Estudio 103 es un lugar que no quisimos ponerle como Hernández Vázquez Abogados o este rollo, porque para empezar me gustaba mucho el nombre de lo que los argentinos le llaman el estudio. Ellos no dicen despacho, que mismo es muy raro el despacho. Entonces ellos le llaman estudio. Y realmente se me hacía una lógica muy grande como llamarlo estudio, ¿no? Porque estudias, porque
recinto ahí como para meterte y analizar los asuntos. Entonces nosotros aquí trabajamos con una dinámica muy diferente, en la cual realmente el licenciado, no existe esta óptica del licenciado, no existe esta óptica del jefe. Yo no soy el jefe de nadie, los colaboradores, todos somos piezas de un trabajo en el cual únicamente yo tengo un grado distinto de responsabilidad hacia el cliente y los colaboradores tienen un grado diferente de responsabilidad en cada asunto, pero al final de cuentas ellos son mis jefes como yo soy de ellos, porque mi trabajo los afecta a ellos como el mío. Y finalmente estamos buscando a la misma persona que el cliente. Por esa razón, no existe como un espacio para mí, un privado. Nadie tiene un privado. Una mesa amplia de trabajo, y en la onda de lo periodístico. Porque muy colaborativo, entiendo. Muy colaborativo, pues para que todo el mundo pueda saber todo lo que los demás hacen. En ese sentido, las llamadas, etcétera, todo se contesta pues enfrente de todos, no existe un tema privado de ocultamiento. De ocultamiento, la facturación del despacho, de los honorarios, todo se hace en correos con copia a todos, las facturas tienen copia a todos, el estado de cuenta, lo que ingresa al despacho está a la vista de todos. En ese sentido, todo el mundo sabe qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitamos o lo que no necesitamos, de tal forma que todos los colaboradores, ninguno sienta que se está quedando atrás o que hay gato encerrado. Estas cuestiones. Por otro lado, conocer todo lo que está sucediendo hace que todos estén metidos en la misma dinámica. Puedo decir, por ejemplo, desde temas como, yo no tengo una computadora mejor que la de los demás, todas las computadoras son exactamente idénticas, todas las sillas son exactamente idénticas, entonces en ese sentido no hay como una distinción hacia el jefe o el licenciado o el dueño o lo que tú quieras, sino que se trata de que sea un espacio de trabajo en el que todos se sientan parte de lo que estamos haciendo, porque al final de cuentas todos estamos haciendo lo mismo, que es defender. Claro, pero antes de que lograras crear este espacio muy a tu modo, tú tuviste este litigio. Me gustaría que habláramos de este litigio que tuviste con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que aparte es tu alma mater y que tú querías estudiar una segunda carrera. Cuéntame qué es lo que ocurrió en ese proceso. Mira, lo que nosotros pensamos de ese asunto, que es un asunto por el cual todavía me siguen parando en la calle y todavía me llegan inbox y estas cosas, y, oye, el asunto de la universidad. La universidad es interesantísimo porque precisamente yo lo que quería era estudiar filosofía, ¿no? O sea, ya cuando está la carrera, yo salgo de Derecho y entonces un día digo, oye, pues yo creo que voy a estudiar. No se puede porque ya estudiaste una previa y una disposición reglamentaria, era el artículo 14 bis del reglamento de inscripciones, que decía que nadie puede estudiar una segunda licenciatura. Cosa curiosísima, porque este reglamento es del 2009. Entonces, antes la gente sí podía estudiar dos licenciaturas y te encontrabas por ahí gente que te decía, no, yo soy abogado y contador, ¿no? Okay. Entonces, la universidad se fue para atrás, muy al estilo de lo que padece hoy la universidad, que es, no sé, parece primitivitis, para atrás en ese sentido. Entonces la idea era evitar que la gente estudiara dos licenciaturas bajo la premisa de que le dieras oportunidad a alguien más de estudiar una segunda licenciatura, como si la facultad de donde está filosofía y letras estuviera abarrotada, cosa que tampoco sucede. No, todavía no. Entonces me doy cuenta de ese escollo, les digo, oye, adelante. Entonces lo que hago es promover en vía de amparo ante un juez federal. Digo, oye, hay que promover la inconstitucionalidad del artículo 14 bis del reglamento de inscripciones para que no me aplique a mí esa disposición, ya que cercena el derecho a la educación, bloquea el derecho al acceso a la educación, es inconstitucional a la luz del tercero constitucional. Entonces le pido al juez que declare la inconstitucionalidad del artículo para que no me aplique a mí. La universidad se defiende como gato boca arriba, entendiendo que no debía ser así. Al final de cuentas, lo que nosotros estábamos planteando es que no era que yo fuera a ingresar a la licenciatura, sino que yo pudiera presentar el examen de admisión como cualquier otra persona. Yo ingresaba, sí o no, adelante. Que al final de cuentas esto viene a ser conveniente para la sociedad. Al final de cuentas, lo que nosotros pensamos es que tarde que temprano, y más este tipo de situaciones en las que hoy estamos, nos indican que sí necesitamos más contadores, abogados, o filósofos, psicólogos, ¿entiendes? O médicos, farmacobiólogos. O sea, una serie de cosas que se pueden ir combinando de una forma muy óptima. Entonces, este litigio obtuvimos un resultado
favorable y se siembra un gran precedente, el cual hoy puedo decir que ya hay por lo menos 2 o 3 personas que han promovido este litigio y están cursando una segunda instancia. ¿Esperabas el efecto mediático que vino con esto? Sí, no, mira, lo que nosotros pensamos del efecto mediático, que en realidad no fue una cuestión que nosotros estuviéramos buscando, lo que nosotros nos damos cuenta es que los medios, al final de cuentas, se interesan por un asunto que tiene una relevancia, yo te diría que estatal y yo te diría que nacional, porque creo que somos la única universidad en todo México que tiene una disposición así. Entonces, sí viene a ser como relevante a nivel nacional que haya una universidad autónoma de las más prestigiosas de México y tiene un bloqueo de ese tamaño en su legislación. O sea que entonces sí viene a ser sintomático de lo que está ocurriendo de los últimos años para acá. Entonces nosotros siempre hemos acompasado la parte del litigio con una adecuada comunicación social, que no es precisamente hacer las cosas mediáticas. Lo que nosotros pensamos es que sí tiene que haber un esquema de comunicación social que le puede informar a la gente lo que está ocurriendo en tribunales para que se invite a una reflexión amplia de la sociedad en torno a lo que ahí está pasando. ¿Este litigio te ayudó en tu desarrollo profesional o no tuvo ningún efecto para el resto de tus labores? No creo que no creo que nos haya ayudado o nos haya impulsado en una forma, porque nosotros de ese litigio, como de los otros 2 que hace rato mencionabas, nosotros no hemos recibido, no han sido trabajos que para nosotros nos implican una ganancia económica. En ese sentido también hay gente que podrá pensar por el lado de la fama. Yo les diría, bueno, no, tampoco es como que hay un influencer o una cosa así de ese tamaño. Lo que nosotros sí pensamos es que estos litigios nos ayudan a nosotros en un desarrollo mental y de nuestro trabajo, en el cual nosotros vamos haciendo cada vez más amplio el espectro de posibilidades de lo que nosotros podemos hacer, porque ese litigio responde a una de mis inquietudes o de la filosofía de esta firma, que es tener litigios que impacten socialmente, pero que beneficien no solamente a una persona, sino que beneficien a varias personas a través del ejercicio de la acción legal que estamos llevando a cabo. En ese sentido, nosotros creemos que, en primer lugar, beneficiamos a la universidad, porque invitamos a una reflexión muy amplia respecto de su propia legislación. Entonces, es un abogado egresado de la propia universidad que con el conocimiento Obtenido en la misma obtenido universidad. ahí, entonces está diciendo, oye, yo soy abogado y tenemos que cambiar esto. O sea, algunos pensaban que, oye, tú les quieres hacer daño, pero ¿por qué? Pero esto, ¿a quién le va a hacer daño? Sí, Y claro. pensar a nadie, ¿no? Y al final de cuentas estamos invitando a la reflexión amplia de esto y estamos sembrando un antecedente que le va a servir a muchas otras personas para estudiar una segunda licenciatura. Entonces, en ese sentido, nuestro litigio impacta en varios canales y no es que se traduzca en un beneficio personal. Esa es una de las filosofías de esto y lo vamos a ver replicado en los otros 2 a los que aludes, porque en todos hay un impacto social grande de antecedentes y que otras personas van a poder recoger y quizá llevarlo a otras dimensiones. Y justamente eso me impulsa a preguntarte, es muy clara la vena social de tus elecciones profesionales y yo creo que tiene que ver con ese detalle que nos mencionabas de esa empleada de tus papás que en tu juventud observaste que tomó la ley a su beneficio, porque tú trabajas la cuestión laboral, pero tú trabajas también de cerca con los patrones, a pesar de que tienes una perspectiva social. Cualquiera podría decir, el que trabaja para los patrones, trabaja para los poderosos, pero tú trabajas con los pequeños propietarios, si no me equivoco. ¿Cuáles son tus clientes? Lo que nosotros pensamos es que nosotros somos abogados egresados de una universidad pública. Las personas que pagaron por nuestra educación fueron los trabajadores y los campesinos que pagan impuestos. Entonces, nosotros sí tenemos un compromiso social porque como universitarios de la Universidad Autónoma, la universidad pública, sí debemos entender que las personas que hicieron posible todo esto fueron los de abajo. Sí tiene que haber un compromiso social, una respuesta más allá de nuestro servicio social o más allá de una cuestión simulatoria de llevar un par de asuntos pro bono. Nosotros sí pensamos que tenemos que arremangarnos, tenemos que llevar esto lejos, que tenemos que poner nuestra cara en los medios, que tenemos que tomar asuntos de riesgo, que tenemos que tomar asuntos de impacto social y que se traduzcan en esto. La otra parte del laborista, soy yo, que soy un abogado con una formación eminentemente laborista, tengo 15 años de experiencia en el litigio laboral, patronal,
Y nosotros lo que vemos es que primero hay que explicar que el 80% del empleo en este país lo producen las pymes y las micropymes. El empleo en México viene de los changarros. Claro, son El empleo ellos no viene de la zona industrial, el empleo no viene de una nave espacial, el empleo viene de la ferretería, viene de la farmacia, viene de la taquería, viene de la tienda de mis papás, viene de la papelería, de la plomería. Ese es el empleo en México. Entonces, es falso pensar que el empresario en este país es una réplica como del señor Burns en su planta nuclear y sus pantallas, ¿no? ¿Y quién es este señor Smithers? No, es que el empleo viene de esta pequeña persona, de este pequeño empleador, que no es patrón. Esa palabra, el patrón, me parece ya obsoleta, viene de pater, de padre, del derecho romano. La verdad es que ya nadie es papá de nadie, es el empleador y es el empleado. Es una concepción más moderna a la que hay que aludir y darnos cuenta de que el empleo viene de la gente que le está pues, echando ganas. En ese sentido, para mí, por supuesto que sí, es súper relevante podernos enfocar a esos pequeños patrones, ¿no? Porque la Ley Federal del Trabajo piensa en México, solamente hay una para todos. Es la misma ley para Televisa o para Cemex que para el changarrito. Entonces, obviamente el del changarrito se encuentra una desventaja todo esto, porque la ley considera que el patrón siempre tiene unas posibilidades mucho mayores que el trabajador. Si bien es cierto, evidentemente el patrón va a tener más dinero que el trabajador, no menos lo es que no todo changarrito está en aptitud de tener un despacho de abogados, un despacho de contabilidad, de tener un despacho, atender litigio, atender recursos humanos, atender todas estas cuestiones. Entonces, mucho de lo que nosotros nos fijamos es en este tipo de empleadores. Si bien atendemos otros grandes y chicos, es que nosotros no estamos peleados con nosotros, no estamos peleados con los empleadores, nosotros no estamos peleados con el trabajo, con el capital o con el empleado. Por el contrario, cuando se navega en esta ciencia, hay que ser muy cautos para ir pisando por un camino en el cual tu ejercicio profesional no rompa con los principios laborales ni de unos ni de otros. La línea ética es muy clara para el que comprende perfectamente bien el triángulo de misión, visión y filosofía, porque en ese sentido, pues yo también sería un empresario, ¿no? Claro. Pero eso no quita que para atender a los principios sociales, al final de cuentas, los principios de la Ley Federal del Trabajo dicen, el derecho laboral de lo que se trata es de lograr un balance entre el capital y la fuerza de trabajo. Trata de lograr un balance entre ambos, no que seas exclusivamente de una parte o de otra. ¿Que ¿Por qué yo defiendo patrones? Por la parte que ya acabo de explicar del empresario. Y punto número 2, porque en este trabajo en particular es importante decantarse por uno solo, porque se torna en un conflicto de intereses en defiende al mismo tiempo patrones y empleados. Te van a decir, bueno, pues, ¿qué está pasando ahí? O te puede tocar que alguien que hayas defendido de un lado ahora esté del otro y viceversa. Entonces, por esa parte es un ejercicio más ético cuando lo haces así. Sin embargo, los grandes asuntos, uno de los grandes asuntos que ha atendido esta firma ha sido del lado de los trabajadores, claro, que son la explotación laboral en la cárcel. Y antes de llegar a la explotación laboral en la cárcel, también tienes un litigio muy importante en el que trabajaste con personas adultas mayores. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Ese sucede en 2018. Es otro de los asuntos que han sido como de la firma de este estudio, en el cual nosotros nos empezamos a dar cuenta de que algo mal estaba ocurriendo con el tema de adultos mayores en los supermercados, ¿no? Porque nos empezamos a dar cuenta de que yo algún día, de tanto hacer el súper, yo dije, oye, pero ¿por qué el señor no tiene un sueldo? El señor está aquí poniendo las cosas en las bolsas, tiene un uniforme, tiene un gafet, al señor le dijeron dónde pararse, el señor tiene un horario porque no llegó solo. Claro. Dieron ciertas instrucciones de cómo se hace esto. Aún así, no recibe un salario. Dije, pero ¿cómo está el tema de que nada más tenga propinas? Sea voluntario. La Ley Federal del Trabajo no prevé la existencia de voluntarios. Todo trabajo en México debe estar remunerado. Esto con una lógica enorme, precisamente para evitar atropellos, ¿no? Entonces, claro. Entonces digo, oye, pero ¿por qué está el señor como voluntario? Entonces empezamos a conducir una investigación muy amplia de cómo funcionaba este esquema de defraudación fiscal, de defraudación laboral. Al final de cuentas, empezamos a multiplicar cuántos adultos mayores había en cada uno de los supers,
a la página de la ANTAD, la Asociación de Tiendas Departamentales y Supermercados, ¿qué tanto? Y nos damos cuenta de cuántos supermercados hay en México, yo empiezo a multiplicar, oye, pues hay 4 o 5 empacadores por cada una, pues tenemos más o menos 20,000 adultos mayores trabajando, a nadie le están pagando, están recibiendo un trabajo, o sea, el supermercado se está beneficiando de esto, no está pagando nómina, no está pagando empleados, no está pagando seguro social, entonces es un esquema de defraudación fiscal, laboral, explotación al adulto mayor, porque luego todavía tenían pues la inteligencia y el descaro de contratarlos solamente si ya estabas pensionado. Okay. Entonces, de tal forma que si te pasaba algo adentro del súper, pues estás pensionado y el señor aquí está de voluntario, ¿verdad? Vas recibiendo propinas y luego todavía muy en ello te llevaban premios por conciencia social, todo esto, lo que es la responsabilidad social, por estar explotando a los adultos mayores, a uno de los sectores precisamente desprotegidos. Los más vulnerados. Y los niños, que precisamente lo hacían cuando estaban de cerillitos. Entonces, un esquema absolutamente brutal, nauseabundo, asqueante. Nosotros condujimos toda esta serie de razonamientos jurídicos que no era otra cosa más que hilar principios laborales, principios sociales, con una pequeña conducción periodística que hicimos. Después se lo comenté a otros periodistas, a José Luis Cruz, e hicimos... Primero hago yo un video explicando todo esto, se circula ampliamente, y después se hace este segundo reportaje, y después se lleva un premio estatal de periodismo, y queda ahí a la luz ese esquema, y sigue siendo uno de los temas pendientes, de cómo la mano de obra puede ser centralizada, monopolizada, porque en los supermercados hay pocos. Entonces, todos se ponen de acuerdo para que todos tengan exactamente las mismas condiciones para los adultos mayores. Entonces, si no te gusta, no hay de otra, ¿no? Claro, no hay opción para alguien. No hay opción. O sea, a ese grado, la maquinación del sistema para hacer... Y alguien decía, oye, no, es que no se ocupan, porque la gente se puede empacar solas. Y le digo, no, pues no te creas. Yo te diría que si has ido a un súper en quincena, Claro. El tiempo. Las cajas no dejan de ser la última pieza en una línea de producción, donde el cliente ya pagó, lo que necesitamos es que se vaya rápido de la caja para poderle cobrar al siguiente. Entonces sí tiene que haber alguien empacando. Otra persona pensaba, oye, no, es que si tú dices algo de esto, entonces van a poner una máquina y ya no va a estar el adulto mayor empacando y vas a acabar con el empleo. Les digo, no, porque en este país sale más barato tener un voluntario que tener una máquina, un software, la persona que le da mantenimiento al software, las máquinas siempre se traban. Tú nomás ve, cuando vas al súper, las cajas siempre, algo ya, pip, ya no pasó. Hay que hablarle. Entonces, sale más barato, en cada caja, ¿no? Sale más barato tener un voluntario, pues porque es gratis, o bien alguien con un salario mínimo. O sea, ¿y qué efectos tuvo entonces este posicionamiento de esta problemática? Fíjate. Para que veas cómo la flor de la palabra no muere. Hacemos el reportaje, se pone en la mesa pública el tema, y un año después, Andrés Manuel, a principios de este año, Andrés Manuel López Obrador, habla claramente de que querían empezar a modificar las condiciones de los adultos mayores. Se refiere específicamente, lo dijo, en Walmart. Se viene el problema de salud y medio que se estaciona, pero no tardó un año en que lo que nosotros habíamos dicho en cámara llegara a la presidencia de la República. Es importante posicionar estas temáticas sociales, y lo mismo... me refería discúlpame, sí. A eso me refería con que nosotros sí hemos creído muy importante que existe una parte de comunicación social bien hecha para que las cosas puedan llegar ahí. Creo que a veces logramos hacer un efecto mucho mayor acompasando litigio con comunicación social que litigio sin comunicación social. O bien, un esquema bien pensado de comunicación social puede funcionar más que hacer el litigio. Claro. Y en este mismo sentido, ahora tienes todavía una nueva temática que trabajar. Para las personas que nos están viendo, dentro de los centros de reclusión hay espacios laborales. Sin embargo, creo que encontraste, llegó a ti. Cuéntanos cómo es que ocurrió este acercamiento
darte cuenta que tampoco las condiciones laborales se estaban respetando dentro de los espacios de reclusión. Cuéntanos esta experiencia y en qué vas. Tema, canijo. Yo conozco a las personas que me llevan ahí porque una amiga abogada que veía derecho penal me dice, oye, ¿qué pasa aquí en el penal de San Luis Potosí? Está pasando esto, hay una pequeña fábrica que hace faros, ensambla faros que se utilizan para Ford, para Kenworth y para Dina, de adentro. Y una de las internas quiere hablar contigo porque la despidieron y te quiere contar qué es lo que está pasando adentro. Yo no sabía la puerta que íbamos a abrir con ese tema, ¿eh? Casi, casi te dijeron, la chat de mi esperanza hoy que entrate, como en la puerta del infierno, ¿no? Pues, a que te cuente de los cinematográficos se queda corto a la historia que habríamos de desenlazar, ¿no? Entonces voy al penal, conozco a esta chica de 24 años en ese momento y me empieza a contar lo que estaba pasando, ¿no? Entonces me dice, no, sí, aquí estamos y nosotros estamos soldando con cautín, no nos dan guantes, no nos dan equipo de protección, no nos pagan horas extras, nos pagan, les pagaban un salario inferior al salario mínimo. ¡Wow! Les pagaban un salario inferior al salario mínimo, todo ahí en efectivo, en un sobrecito, sin formalidades ni nada. Sin contratos, sin derechos laborales. Sin derechos laborales, sin prestaciones, sin estar en el seguro social, sin generar antigüedad, sin generar prestación alguna. Y luego tenían un fondo de ahorro, que ya sabremos de esto. Y entonces yo empiezo a abrir los ojos ahí en los locutorios, a través de la rejita que hay, hablando de todo esto. A medida que ella me contaba, o sea, yo me daba cuenta del esquema omitivo de explotación laboral y de esclavitud laboral homologada, que le llaman. Es un esquema de esclavitud laboral, cuando la persona no puede acudir a otra empresa porque nada más puede trabajar en un solo lugar, controlas la mano de obra de tal forma, eso también pasó con los adultos mayores, cuando controlas toda la fuente de trabajo y no puedes trabajar en otra cosa, estás en un esquema de esclavitud moderna. Entonces, a estas personas las tienen trabajando, pues, están internas, y dicen, oye, so pretexto de que para la inclusión laboral y social y todo esto, pues trajimos esta pequeña fábrica que hacen piezas para Ford, los trajimos aquí para que ustedes como que tengan algo que hacer y se ganan un dinerito por ahí extra, disfrazado de todo eso. Qué generosos somos. Entonces, piezas que se estaban poniendo en vehículos Ford, que estaban de exportación a los Estados Unidos, ellos tenían las NOMs y todo esto, pero por supuesto que a la NOM ya, no le reportaban que tenían una mano de obra esclava adentro del penal que no tenía seguridad social. Y entonces para ellos el negocio era redondo, porque para empezar estaban pagando a los empleados en libertad, comparado con los empleados en situación de cárcel, estaban pagando 3 veces menos. Entonces tenían alrededor de 200 empleados en la sección varonil y como 50 mujeres. Entonces, grave. Entonces, lo primero que hacemos es promover una demanda laboral por lo que hace a ella y su despido. Entonces, esto genera un cisma adentro del penal, adentro de las instituciones de seguridad pública del Estado, y después quieren enfriar el asunto en la Junta de Conciliación. No avance. Seguimos empujando adentro, ¿no? Y adentro los ánimos se caldean. Supongo que se puso tenso porque las autoridades debieron haber tenido resistencias, ¿no? Se puso tenso, amenazaron de muerte. A esta chica la amenazaron, la intentaron comprar, la sacaron de su estancia, que le llaman ellos, la sacaron de noche, esposada, medianoche, para intentar negociar con ella por fuera. Hizo gala de una resistencia moral, física, porque lo que ella estaba diciendo es, no, esto está mal y está mal. Entonces existía una comunicación muy intensa de las otras chicas que se sumaron al movimiento. Nadie dobló por ese lado. Después vinieron las amenazas de muerte, la vigilancia, vino la presión. Más tarde tendría yo conocimiento de que no querían
llegar a una negociación para no generar como un antecedente en torno a que tenían derechos. Es que decían, es que las personas privadas de la libertad pierden sus derechos. No, pero no pierden sus derechos humanos. El derecho al trabajo y de la seguridad social es un derecho humano. Primer punto. Y segundo punto, cuando tú las pones a trabajar para una empresa que está haciendo piezas para Ford, por supuesto que adquieren derechos laborales, por supuesto que deben tener una antigüedad, por supuesto que deben tener un acceso al seguro social o cuando menos estar cotizando para su fondo de retiro. Luego resultaba que les estaban descontando una parte para fondo de retiro hasta que salieran del penal, pero sabía que mucha gente había salido del penal y nunca había reclamado su fondo de ahorro. Y ese dinero había sido jineteado una década, Una década, dineros iban, dineros perdidos, ya las cuentas no cuadraban. Nosotros entramos a todo esto, empezamos a hacer un arqueo de cuánto dinero faltaba, cuánto no. Se llegaron a un arreglo con varias de las trabajadoras, otros no. La empresa tuvo que salir huyendo, descrédito ante Ford, etcétera, etcétera. Les estaba costando carísimo, estaban perdiendo proveedores, salieron corriendo del penal, salieron como ladrones por la noche, fueron sin... Cerraron la fábrica. Cerraron la fábrica y se llevaron las cosas como los rateros. Fueron a medianoche. ¿Pero el litigio ya terminó o sigue en proceso? El litigio continúa, no en los litigios. La empresa salió, llegó una nueva empresa hoy y ahora a partir de ese momento, hoy cuentan con un contrato laboral, cuentan con un fondo de ahorro, cuentan con prestaciones, cuentan con un límite de horas para trabajar al día, se les pagan las horas extras y a partir de ese litigio, pues las cosas sí efectivamente cambian ahí. Y entiendo que también llega a oídos de la Secretaria del Trabajo Federal este caso. ¿Qué es lo que ella opinó? ¿De qué manera se interactuó Mira, con ella? Es un tema en el que todo el mundo se empezó a lavar las manos y ya nadie sabía qué hacer. A todo el mundo le quedó muy grande la vuelta. Ya nadie sabía qué decir. Por más que ellos decían que no tenían derechos laborales, nosotros salimos para acá. La revista Proceso se interesa por el tema, entonces le facilitamos toda la información a Proceso, aparecemos en el semanario Proceso, documentando todo con fechas, contratos que habíamos conseguido. Nosotros nos habíamos dado la tarea de conseguir todos los contratos de esta empresa, cómo es que llegaron ahí, cuánto se le estaba pagando, qué estaba pasando ahí. Proceso documenta todo y esto llega a oídos de la Secretaria Federal de Trabajo, María Luisa Luján, y ella nos manda a decir por medio de un interlocutor que iba a estar muy al pendiente del asunto. Sin embargo, nos manda a decir que francamente ella no sabía que había empleados adentro de las cárceles. Este es un tema que yo desconocía, no lo había yo pensado, yo no sabía que había trabajo dentro de las cárceles. Lo que ella pensaba era decir, yo creo que sería mejor eliminar el trabajo en las cárceles. Ah, qué fuerte. Y le digo, no, pero eso es gravísimo. O sea, le mandamos decir de regreso, le digo, es gravísimo. Para empezar, porque el artículo 18 constitucional prevé que la reinserción social depende totalmente del trabajo. Claro. En los centros penitenciarios tiene que haber trabajo. Formación también tengo entendido. Exactamente. Entonces, nada más para que te des una idea de luego quién nos gobierna, no tenía ni la menor idea de que había trabajo adentro de los centros penitenciarios. Ella pensaba que era mejor quitarlo. Estaba absolutamente sorprendida por el tema, pero al mismo tiempo nos mandaba a decir que iba a estar muy pendiente del asunto. Y hasta ahí llegó su intervención. Así y hablando justamente de esto, vamos a meternos a temas más complicados. ¿Cómo es la situación actual de este país a nivel de la política? Lo que nosotros vemos es que existe una clase política que ha perdido por completo la razón de ser. Inoperante, no tiene ningún sentido. El esquema político en México está absolutamente devastado. Nos fuimos chueco. Creo que los esquemas capitalistas hicieron que la política se pervirtiera, porque al mismo tiempo es un espectáculo mediático. Es un espectáculo que sí depende de la mediaticidad, de 500, 600 diputados, legisladores, lo que tú gustes. A la mera hora, la gente conoce 6, 7, son los que siempre salen por ahí en la tele. Que se notan. Así es. Hay una colusión impresionante. Todos se roban. De pronto es increíble que un país como este se encuentre en esta situación. Hoy que tenemos el tema de una pandemia, te puedes dar cuenta de la debilidad de nuestras instituciones de salud, de la seguridad pública, de
los pocos alcances de las autoridades a nivel de expresión. O sea, hoy tienes a este cuate López-Gatell, muy bien, es inteligente. Ahí te sales y te das cuenta de las severas limitaciones de la gente que llega a la política. Puedo decir que de mis compañeros más brillantes de generación y los abogados más brillantes que yo conozco, ninguno está vinculado a la política. La gente inteligente y la gente trabajadora creó sus empresas, sus despachos. Otros se vincularon al poder judicial y son juzgadores. La gente que no tenía ningún talento o que fue sistemáticamente floja es la que se vinculó a la política. 15 años después, hoy los veo en la televisión. Digo, claro, no podía hacer otra cosa. El cuate no tenía ningún talento más que adular a otros o aprender a robar y en ese sentido hacerse de otros cómplices de cuello blanco. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nosotros sí creemos. Tenemos que estar en una reflexión muchísimo, pero muchísimo más amplia, más profunda acerca de qué vamos a hacer. Hoy si nosotros vemos que, por ejemplo, hay empresas que están repitiendo esquemas de moderna esclavitud, de explotación laboral. El caso de Alsea, que es la operadora de franquicias de Starbucks, todos estos lugares de comida basura. Hoy están amenazando con que no nos vamos a ir y vamos a cerrar varias. Qué bueno. Nosotros sí decimos qué bueno, y lo digo no en un sentido peyorativo hacia ellos o de marxismo o leninismo o cuestiones de esas. Nosotros lo que sí decimos que bueno, vamos a estar bien sin ellos. México es un país milenario, una tradición milenaria, mística, mágica, histórica, que viene desde los indígenas, viene de una profunda conexión a la tierra. Este país no necesita de una cadena de cafeterías que llegó hace 40 o 50 años en Seattle, en Estados Unidos. La historia de ellos es muy breve. La historia de los Estados Unidos como Estados Unidos y de las franquicias estas es muy breve a comparación de este país. Este país ha sobrevivido a otras calamidades y otros invasores. Este país es la tierra donde estaban los mayas, los aztecas, las pirámides, matemáticas complejísimas. Nosotros no necesitamos de cafeterías. Sí, sin duda, esto va a ser una transición difícil económica, sin duda habrá despidos, sin duda habrá esto, sin duda habrá lo otro. México va a estar bien sin ellos y vamos a estar mejor porque ellos fueron parte del problema. Fueron parte de un problema de evasión fiscal, de simulación laboral, de complicidad con las autoridades que les permitieron operar así todo este tiempo. Y México, después de todo esto, ha estado bien, va a estar bien y va a estar mejor. Y eso me da pie a la pregunta de cierre que hacemos a todos nuestros invitados. Ya no nada más en México, a nivel humanidad, a nivel especie. ¿Tú cómo ves el futuro para las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que alcanzas a ver de lo que pueda ocurrir? Paco, nosotros pensamos que estamos en un momento oscuro de la historia. Nosotros pensamos que estamos en un moderno obscurantismo. Nosotros pensamos que estamos inmersos en un problema de ignorancia técnica en el cual hay mucha gente que sabe leer y escribir. Te lo diría que a medias. Si hoy pones a alguien a escribir una cuartilla a mano, en primer lugar, es difícil que hile sus ideas. En segundo lugar, es difícil que lo escriba correctamente. Y en los propios celulares, la gente que te WhatsAppea escribe con severas faltas de ortografía, sin acentuaciones, etcétera, etcétera, una descomposición de todo este tema. Lo que nosotros hoy vemos es que no existe una afinidad por algo que no sean las celebridades o una falsa cultura pop, que es lo único que ha sido es seguir rostros mediáticos que están posteando temas de marcas y un círculo infinito de vendimias. Nosotros sí vemos que es un momento oscuro de la humanidad, lo vemos claramente, existió un problema de salud y la primera reacción de la gente fue comprar papel de baño. Esto es sintomático, creo que la gente tenía miedo, creo que no lo supo expresar, pero la compra masiva de papel de baño ahí está. Creo que estamos en un momento tan oscuro del mundo en el cual ante el problema de salud la gente acaparó los cubrebocas, acaparó el esto, acaparó el otro. Entonces, no veo yo un futuro hoy promisorio a menos que no hemos dándonos o invitando a reflexiones amplias de lo que está pasando, de que nosotros los universitarios seamos ideólogos aplicados a nuestra ciencia. No sirve de nada si nosotros estamos en una torre de marfil publicando estudios o en revistas literarias o de jurídicas que se pierden en un inmenso mar de PDFs
si nosotros no estamos aplicando nuestra ciencia, algo como lo que estoy intentando con los litigios que antes recorrí, esto impacte y que genere un cambio verdadero o cuando menos minúsculo, pero que se vaya reproduciendo en un fractal de la flor de la palabra. Qué bueno saber que existe en tu área gente con esa sensibilidad. Y algo de lo que queremos hacer en este programa que se llama Bagatelas es justamente sensibilizar a la sociedad. Agradezco haber escuchado estas palabras y saber que existe esto. Les dejamos aquí en la descripción del video los enlaces a los contactos que puedan tener con Joel por si les interesa saber más o hablar de estos temas, contactar a su estudio para trabajar temas relacionados con lo legal. Y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a Bagatelas. Está buenísimo. Y mucha suerte, muchas gracias. El espacio siempre se agradece para poder contar un poco de lo que está pasando, llevarlo al internet y que continúe la flor de la palabra. No morirá la flor de la palabra. Como debe de ser. Y bueno, pues eso es todo. Les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Les recuerdo que se suscriban, que le den like y que activen la campanita. Hábleles a otros de lo que estamos hablando aquí para que tengamos la oportunidad de mandar este mensaje a más y más personas. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Bien, hasta aquí la entrevista con Joel Hernández. Hablamos de cosas muy interesantes sobre la labor del abogado, las consecuencias sociales del trabajo y de muchas cosas más. Esperemos que lo hayan disfrutado. Les agradeceremos darle like, suscribirse, activar la campanita y contarle a otros de lo que estamos platicando en este espacio para que cada vez seamos más en esta comunidad. Hasta pronto.